Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que van a aprender el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema bastante interesante y bastante preguntado en la facultad, así que si te interesa vamos a empezar con el video. Antes de hablar de este sistema como tal, es importante tener en cuenta ciertos conocimientos anatómicos del riñón. Tenemos un vaso sanguíneo que ingresa al glomérulo. Este vaso sanguíneo se denomina arteriola aferente. Por aquí pasa la sangre y van a formarse capilares glomerulares. En el glomérulo inicia la formación de orina al existir la filtración glomerular. Se filtran líquidos, solutos. Recuerden que lo que no se filtran son las proteínas debido a su gran tamaño. En la parte distal del glomérulo tenemos un vaso sanguíneo que sale del mismo. Este se denomina arteriola eferente y va a estar localizado alrededor de los túbulos de la nefrona. ¿Qué más encontramos en el gráfico? Tenemos un cúmulo de células especializadas que van a estar alrededor del glomérulo y también alrededor de la arteriola aferente. Estas células se llaman células yuxtaglomerulares. Son bastante importantes. Recuerden este nombre que lo vamos a analizar posteriormente. También encontramos un grupo de células que en este esquema se encuentran de un color amarillo. Son las células especializadas de la mácula densa. Ya vamos a analizar también su función. También es importante recordar cómo funciona una reacción química, y esta se da gracias a las enzimas. Las enzimas son moléculas orgánicas de origen proteico cuya función va a ser aumentar la velocidad de una reacción química al unirse a un sustrato. Como vemos en este esquema, va a tener un espacio vacío. Este se denomina sitio activo y es aquí el lugar en el que el sustrato se adhiere a la enzima. Una vez que la enzima se ha unido al sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y posteriormente se sintetizarán y se liberarán los productos. ¿Para qué sirve el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Es un importante regulador de la presión arterial. Ante una persona que ha sufrido una caída brusca de la presión arterial, uno de los sistemas más importantes que se van a activar, no el único, pero uno de los sistemas que se activan es el que estamos estudiando en este momento. ¿Cómo empieza la activación de este sistema? Gracias a la liberación, a la síntesis y liberación de la renina que se produce en las células yuxtaglomerulares, las cuales ya las estudiamos previamente. Estas células yuxtaglomerulares van a ser las encargadas de sintetizar y de liberar la renina. ¿Cuáles son las causas de liberación de la renina? Principalmente tres. Una es la disminución de la presión arterial. La segunda es una disminución de sodio en el túbulo distal de la nefrona. En el túbulo distal de la nefrona van a existir células especializadas, que son estas, las células de la mácula densa. Estas células de la mácula densa tienen la función de poder captar el sodio, y cuando hay poco sodio por cualquier razón, cuando hay una disminución de sodio a través del túbulo distal, se activan estas células y mandan señales para la liberación de la renina y con esto tratar de reabsorber más sodio porque le falta. Un tercer estímulo de la liberación de la renina es la activación de los receptores beta 1 gracias a la noradrenalina. Es decir, la noradrenalina ejerce sus acciones al estimular los receptores beta 1 y con eso también liberarán renina. La renina es una enzima, como sabemos, necesita unirse a un sustrato. Aquí para que no se olviden, la renina se origina en el riñón y angiotensinógeno, que es el sustrato, se origina en el hígado. Gracias a esta reacción química entre la renina y el angiotensinógeno,
El producto resultante es la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 no tiene la capacidad suficiente para poder regular eficientemente la presión arterial. Es por eso que viaja a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a los pulmones. Específicamente llega al endotelio capilar pulmonar. Aquí en este endotelio se encuentra con una segunda enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, con sus siglas ECA. Como su nombre lo indica, esta enzima va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Transforma de un decapéptido, que es la angiotensina 1, a un octapéptido. Y esta angiotensina 2 ya tiene la capacidad suficiente para poder regular eficientemente la presión arterial. Ya vamos a analizar todas las funciones que tiene la angiotensina 2. Entre las funciones más características de la angiotensina 2 son las que vemos a continuación. Antes de eso quisiera añadir que la angiotensina 2 ejerce sus funciones gracias a que actúa sobre el receptor ATR1. Entonces, entre las funciones características de esta angiotensina 2 tenemos una vasoconstricción de las arteriolas renales, tanto de las arteriolas aferentes como de las arteriolas eferentes. Esto aumentará el filtrado glomerular y también aumenta la presión arterial. No solamente ocurre una vasoconstricción de las arteriolas renales, también ocurre una vasoconstricción generalizada, tanto a nivel de las venas como de las arterias. Si ocurre una vasoconstricción generalizada en las venas, esto aumentará el retorno venoso, es decir, aumenta la cantidad de sangre que le llega al corazón. Esto también va a ocasionar un aumento del gasto cardíaco. Si existe una vasoconstricción a nivel arterial, esto aumentará la resistencia vascular periférica, que son los dos componentes importantes son los dos componentes característicos de la presión arterial. Otra de las funciones es la liberación de hormona antidiurética o liberación de ADH. La hormona antidiurética tiene la función de reabsorber exclusivamente agua. Esto ocasionará un aumento de la volemia y consecuentemente un aumento de la presión arterial. También la angiotensina 2 tiene la capacidad de dirigirse a las glándulas suprarrenales o a las glándulas adrenales y producir aldosterona, y ya vamos a ver la función que tiene esta aldosterona. Por último, y no menos importante, la función de la angiotensina 2 es también reabsorber de forma directa sodio y agua. ¿Qué quiere decir de forma directa? Que no necesita estimular a nadie más, no necesita estimular a la aldosterona para poder reabsorber por sí misma sodio y agua en los túbulos de la nefrona. En cuanto a la aldosterona, esta se va a liberar gracias al estímulo de la angiotensina 2. Se libera en la capa glomerular de la corteza adrenal, y esto deben tenerlo bastante en cuenta, ya que lo suelen preguntar en la facultad. Les repito, la aldosterona se libera de la capa glomerular de la corteza adrenal. ¿Qué función tiene la aldosterona? Pues reabsorber sodio y agua en el túbulo colector, y esto aumentará la volemia y también va a aumentar la presión arterial. Aquí concluye este sistema de regulación de la presión arterial, que si se activa ante una noxa o ante un daño agudo puede ser beneficioso y puede incluso llegar a salvar la vida de la persona afectada. Sin embargo, ante una activación crónica de este sistema puede producir más daño que beneficio. Puede llegar a ocasionar hipertrofia, fibrosis, disfunción de células endoteliales e incluso puede llegar a causar una inhibición de captación de sodio. Es por esto que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma crónica llega a ser perjudicial
y estar presente en varias patologías cardiovasculares. Aquí tenemos un esquema que resume todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Empezamos con un descenso de la presión arterial. Ante este descenso de la presión arterial, se libera la renina del riñón, específicamente de las células yuxtaglomerulares. Aquí se encuentra su sitio activo y es aquí donde se une el sustrato angiotensinógeno que, recordemos, se produce en el hígado. Producto de esta reacción química resulta la angiotensina 1, que, recordamos, no tiene función alguna para regular la presión arterial. Viaja hacia el pulmón y se encuentra con la segunda enzima, que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Después se convierte en angiotensina 2 gracias a la ECA, y esta angiotensina 2 ya puede aumentar la presión arterial gracias a vasoconstricción generalizada o a nivel renal, y también gracias a una retención de agua y sodio, que lo puede hacer de forma directa o puede dirigirse a las glándulas suprarrenales, estimular los receptores ATR1, producir aldosterona y también retener agua y sodio. Y bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que este video te haya servido en tus estudios. Si tienes alguna duda o sugerencia, házmelo saber en los comentarios. También, si es que tú deseas que yo realice algún video de algún otro tema, también puedes hacérmelo saber. Espero haberte ayudado. Hasta la próxima.